Bien, buenos días a todos los asistentes. Les doy un saludo de bienvenida hoy, 22 de julio del 2015. El día de hoy tenemos para todas nuestras redes una conferencia denominada Conciencia Financiera a cargo del doctor Gabriel Talero. El doctor Gabriel Talero es economista, coach, experto en conciencia financiera, eh, panelista y conferencista nacional e internacional en diferentes temáticas. Sin más preámbulos, vamos a darle entonces al doctor Gabriel la palabra. Doctor Gabriel, buenos días. Muy buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. Entonces, vamos a iniciar con esta conferencia, esta breve conferencia de 1 hora sobre un tema que a todos nos compete, que a todos nos llama la atención y nos llama siempre al orden, que tiene que ver con el tema de las finanzas personales. Y denominado Conciencia Financiera porque soy director y fundador y cofundador de la Fundación Conciencia Financiera, que se constituyó hace más de 12 años a raíz de una necesidad más a nivel personal, tanto del otro cofundador que es Alberto Betancourt y mía, frente a una necesidad de entender y comprender un poco más el significado del dinero en nuestras vidas. Porque de alguna manera nos engañaron cuando nos dijeron que el tener plata lo era todo, y a veces nos comemos el cuento y tenemos toda la plata y nos encontramos con que el dinero al final del camino no da aquello que creíamos que nos iba a dar la felicidad, porque, porque hay otras cosas que también son importantes. Entonces, solo el dinero no es suficiente, no es solamente lo más importante, sino hay otros elementos que se deben conjugar y que deben hacer parte de ese equilibrio de vida para poder conseguir aquello que no se compra con el dinero. Entonces, vamos a iniciar en este momento y voy a plantear el objetivo de y el contenido de esta presentación, que está con el objetivo, atención, un video que les voy a pasar, el despertar, el desaprender, una herramienta concreta para que sean mucho más efectivos manejando el dinero, una invitación, y continuará porque obviamente esta es una conversación de vida. Esto no termina acá, esto es una conversación que vamos a tener, y si están interesados en continuar manteniendo este tipo de conversaciones, pues simplemente es que ya tenemos el vínculo aquí con Andrés a través de las redes para que continuemos explorando y trabajando un tema que es vital, incluso hace parte de uno de los temas fundamentales que el ser humano ha tenido desde el inicio de que tiene conciencia, que están el primero, la enfermedad, salud y enfermedad; el otro es el amor, el afecto; el tercero, el tema del dinero. Son temas de vida, temas de toda la historia del ser humano que siempre están allí a la puerta y que tenemos que poner y que trabajar, porque hay veces hay personas que por el temor de encontrarse con esos números los evaden y terminan moviéndose por otros, más por las emociones que por la razón, y ahí vienen las complicaciones. Entonces, la idea y la propuesta de este conversatorio está aquí plasmada en este objetivo que les estoy presentando. El objetivo es muy sencillo: iniciar un proceso personal en la toma de conciencia financiera. Proceso porque obviamente de manera consciente o inconsciente todos ya iniciamos ese proceso, y entonces el tema es que de aquí en adelante nuestros pasos sean mucho más dándonos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Personal, porque esta es una situación donde solamente nosotros mismos podemos cambiar. A pesar de que uno diga aquí, uy, aquí debería estar sentada mi tía o mi tío, mi hermano, mi primo, no sirve de nada. ¿Quién debe estar sentado si no es uno mismo el que debe ser consciente de que debe cambiar? Si uno no se da cuenta que uno es un sinvergüenza, por poner un ejemplo, manejando el dinero, pues simplemente va a continuar haciéndolo, porque no hay nada que cambie hasta tanto no se dé cuenta y no suceda algo que lo haga tomar conciencia. Entonces, este es el objetivo, muy sencillo. Espero que al final
todos tengan eleven un poco más ese nivel de conciencia que es fundamental para este tema que tiene que ver con el dinero, que tiene una proporción de 90-95% emoción y 5% razón. De hecho, esa es la razón por la cual hay gente que me acompaña, me pide asesoría o acompañamiento, coaching, para que los acompañe en el tema financiero, a pesar de tener un doctorado o una especialización en finanzas. Porque como el tema no es de razón, sino el tema es el tema no es de qué tan racional sea usted en el manejo, sino el tema es cómo maneja usted sus emociones. Entonces ahí es donde se complican las cosas. Tenemos personas que tienen la super especialización y pueden ganarse 40, 50, 30, 20 millones de pesos, no importa, pero se gasta, si gana 20, se gasta 30. Y tenemos la persona, la señora que nos sirve los tintos, que se gana 800 y gasta 600. Entonces, la pregunta es, ¿quién es más inteligente financieramente? ¿A quién aplaude la economía? ¿A la señora que ganando 800 gasta 600 o al señor que ganando 20 se gasta 30? Por supuesto, al señor que ganando 20 se gasta 30 porque es el que promueve el sistema económico a través de sus tarjetas de crédito, a través de los créditos que va haciendo, porque tiene que cubrir un hueco mensual de 10 millones de pesos. ¿Quién vive más tranquilo? ¿Quién tiene un mayor bienestar? Pues ahí lo sabemos. He estado hace un año, compartía yo en una empresa petrolera esta información y recuerdo muy bien cómo se reía la gente cuando hablaba de lo del profesional. La mayoría eran ingenieros de petróleos, pues sueldos de 10 para arriba, de 10 millones para arriba, y todos se reían cuando yo decía que ganan 10 y gastan 20, o ganan 20 y gastan 30, y hablaba de la señora de los tintos, y la señora de los tintos estaba reunida, la sesión se hizo para toda la compañía, y la de los tintos sacó una listica negra, donde obviamente tenía más de uno con préstamos al 5%, ingenieros prestándole a la señora de los tintos y la señora cobrando el 5% porque ella sí tenía un excedente para prestarles. Simple, un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre. Entonces, avancemos. La atención. La atención es un elemento fundamental en el tema de toma de conciencia. ¿Por qué? Porque hay una frase que me gusta mucho que dice, todo lo que se atiende, crece. Entonces, ¿dónde está mi atención en el día? En las dificultades, en los problemas, en los impedimentos, en el que va a llover, en el trancón. ¿Dónde está mi atención? ¿O está en las oportunidades, en las posibilidades, en lo promisorio del devenir? ¿En dónde pongo yo mi atención? Porque eso hace y determina cómo voy a vivir el resto de mi vida. Y son aquellas decisiones, en donde yo ponga mi atención en el día a día, va sumando la semana, el mes, el año, y eso va construyendo mi destino, mi vida. Entonces, como se dan cuenta en esas dos gráficas, dependiendo de mi atención, o voy a hacer un árbol recto, frondoso, frutos, o un árbol torcido, que ya está prácticamente muerto, y que después uno se empieza a mirar hacia atrás y dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y termina uno muy enredado. Entonces, ¿cuándo soy consciente? ¿Cuándo estoy consciente? ¿Cuándo estoy tomando una decisión de manera consciente? ¿Y cuándo estoy tomando una decisión de manera inconsciente a nivel financiero? La mayoría de las personas con las que he compartido y de alguna manera hemos llegado a una misma conclusión, y es que las decisiones conscientes se hacen cuando uno sopesa, cuando uno analiza y tiene, digamos, evalúa muchos de los factores que intervienen en esa decisión y a dónde me van a llevar, a dónde me va a llevar esa decisión. Entonces, el preguntarme a cada momento, esta decisión que estoy tomando en este momento, ¿me acerca o me aleja de mis sueños? Puede ser una pregunta bien interesante, que no necesariamente se responde desde la mente, sino se responde desde otro lugar que le dice a uno exactamente si está o no saboteando sus propios propósitos, sus propios sueños. Entonces es muy importante, esta decisión que estoy tomando en este instante, ¿me acerca o me aleja de mis sueños? Y
no solamente eso hace parte de una decisión consciente, sino no solamente a dónde me va a llevar, ser consciente, evaluar las posibilidades, evaluar todo lo que una decisión está conllevando, sino a dónde y qué impacto, o sea, a dónde me lleva y qué impacto va a tener en mi vida y en el entorno de las personas que me rodean. Eso es fundamental. De hecho, un amigo que no tuvo en cuenta pues, esto que estoy mencionando, porque esto es parte de, digamos, lo que les estoy mencionando, es muy testimonial, es experiencia que he trasegado y que me ha costado 2 quiebras, una separación en mi vida. Lo que hago es, de alguna manera, tratar de explicar y de dar un mensaje para que esa no sea su historia, para que eso no sea lo que ustedes tengan que vivir. Inevitablemente tendrán que vivir experiencias y vivirlas y tendrán que caerse y listo. Pero hay otras que se pueden evitar simplemente escuchando la experiencia de otros. Como les mencionaba, entonces, en el tema de cuando uno toma una decisión consciente, el ejemplo de un amigo que estaba trabajando aquí en Bogotá ganándose 30 millones de pesos, le dijeron, vámonos, que se fuera para Cartagena a un trabajo que le iban a pagar 60 millones de pesos. En el momento que le ofrecieron ese valor, él ni siquiera lo pensó 2 veces. Simplemente cogió a su esposa, sus 2 niñas y nos fuimos para Cartagena. Por supuesto, todos sus sueños se acercaban. Todo lo que la casa de sus sueños, que estaba proyectada a 5 años, pues se la podía comprar en 2 años, en un año. Entonces, él, desde ese lugar, él exactamente evaluando todo lo que de alguna manera consciente él llevó a analizar hasta dónde lo llevaba esa decisión y claro, lo acercaba a sus sueños. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegaron a Cartagena, la esposa empezó a somatizar después de 15, 20 días de estar viviendo ya en Cartagena, empezó a somatizar un tema de una alergia al calor, pues que obviamente cuando uno va de vacaciones a Cartagena, uno va hasta una semana, 15, pero se devuelve y ya no pasa más. Pues ya cuando pasan más de los días normales, somatizó una alergia y no daban con el tema. Y a eso se le sumó que los colegios de las niñas donde estaban ubicados no estaban dando la talla, no tenían el nivel académico de los colegios que tenían aquí en la ciudad capital, aquí en Bogotá, Colombia. Entonces, esos dos elementos fueron determinando que al final de los 6 meses tuvieran que volverse para Bogotá nuevamente. Entonces, y llegó, y hablo de volverse a Bogotá sin empleo fijo, sin nada, y otra vez volver a empezar a buscar empleo o a crear un nuevo emprendimiento. Y eso fue porque no tuvieron en cuenta el impacto que iba a tener la decisión que se estaba tomando en ese momento. Por eso menciono esto de tomar decisiones de manera consciente. ¿Por qué? Cuando toma uno decisiones de manera inconsciente, cuando lo hace desde la emoción, desde las emociones. Y esas generalmente lo llevan a uno a arrepentirse permanentemente. Yo porque hice esto, yo porque compré esto, yo porque giré esta tarjeta de crédito si no tenía, porque obviamente la frase que hay detrás es de todas esas decisiones inconscientes son porque yo me lo merezco, porque yo soy el que vengo trabajando 8, 12 horas diarias durante 5, 10, 20 años, ¿cómo no me va a dar este gustico? Y adicional estaba en oferta, entonces estaba en promoción, no, no, no. Y entonces eso es lo que de alguna manera Daniel Kahneman, el premio Nobel en economía, que era psicólogo, que es Daniel Kahneman, decía que las personas no toman sus decisiones económicas desde la razón, sino desde sus percepciones, desde sus emociones, desde las sensaciones. Y eso rompe con todo el tema de la teoría microeconómica que habla de lo contrario, que la gente toma la decisión desde la manera racional y que todas las decisiones que toma es para aumentar su bienestar. Falso. Eso no es verdad. Las personas cuando se están enfrentando a decisiones financieras o de compra, normalmente lo hacen desde otro lugar. Y lo que hacen es justificar las decisiones que hacen, así sean irracionales, para decir, es que eso yo lo hice porque es que me lo merecía, o alguna otra frase para poder justificar una decisión que, por supuesto, no era la más conveniente en ese momento. Por lo tanto, la invitación es, o lo que está sucediendo es que estamos dormidos.
estamos dormidos al volante. Cuando nos movemos desde las emociones, cuando nos movemos desde el pasado, desde lo que funcionaba antes, nos lleva a que nos demos cuenta que eso no está operando y estamos siendo conducidos por otros. Estamos siendo llevados a lugares donde finalmente no son el lugar que nosotros hemos elegido para nuestra vida. Y es por eso que hay tanta decepción cuando pasan los años y nos encontramos mucha gente queriendo ir a la costa y termina estando en el centro de Bogotá o en un desierto, porque no se han dado cuenta de que ese lugar a donde uno quiere llegar se llega metro a metro, kilómetro a kilómetro. Y esas pequeñas decisiones que a veces tomamos en el día a día, y esas decisiones sumadas a las decisiones que se toman en la semana, que se toman al mes, que toman al año, determinan el lugar donde el destino que estamos llegando. Y como no somos conscientes de ellas, de la mayoría de ellas, a veces las decisiones que estamos tomando en ese minuto a minuto, en esa hora tras hora, van en contravía de nuestros sueños. Y es por eso que al final del año nos encontramos corriendo bases para poder tapar huecos, para salir a comprar regalos al crédito o para salir de vacaciones a crédito, porque nunca previmos que decisiones que estábamos tomando nos estaban llevando precisamente a encontrarnos en esa situación que estamos viviendo en ese momento determinado. Por lo tanto, la invitación es a que despertemos, a que empecemos desde ya a conducir nuestra vida, empecemos a vivir en el presente, empecemos a ver la situación y las circunstancias de la vida tal cual como son, no como quisiéramos que fueran. Empecemos a ver y a ver las cosas desde ese lugar, porque cuando vemos las cosas tal cual como son y las aceptamos, ojo con eso, la aceptación es fundamental de la situación que yo estoy viviendo para poder prosperar. Si yo me resisto a ver lo que es, empieza el sufrimiento. Surge el sufrimiento desde la resistencia a lo que es. Pero si yo acepto que estoy quebrado, que mi situación financiera en este momento requiere de una intervención de choque y sé que no hay nada que hacer, que eso ha sido consecuencia de unas malas decisiones que he venido tomando minuto a minuto, hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Entonces, desde ese lugar, desde la aceptación de eso, no desde la queja, no desde la culpa, sino desde la aceptación de que eso era lo que tenía, que eso fue lo que me permitió llegar hasta donde estoy hoy, y agradeciendo desde el corazón, un agradecimiento profundo, amoroso, y una aceptación amorosa, desde ahí, desde esa energía, puedo emprender acciones que me conduzcan al lugar al cual yo quiero llegar. Es solo desde ese lugar, desde ese reconocimiento, desde esa humildad de aceptar que mi situación es tal, y desde ese lugar, y viéndola tal cual como es, yo puedo emprender las acciones correspondientes para ajustarla y para llevarla al puerto que realmente me dé mayor satisfacción y un aumento en mi bienestar personal y por supuesto de todo mi entorno familiar y por supuesto de la sociedad porque estamos inmersos en ella. Voy a presentarles en este momento un video para que vean un poquito la filosofía de en qué consiste la Fundación Conciencia Financiera, los pilares sobre los cuales nos movemos, para que ustedes tengan una idea de esos tesoros financieros que nos mueven. Dura 4 minutos, por favor, atentos al video para que lo vean con toda la calma y la atención que corresponda. 4 minutos. ¿Eres consciente de los tesoros financieros que esencialmente importan en tu vida? ¿Recuerdas cuando nos decían, las mayores riquezas de una persona son salud, dinero y amor? Pues bien, te invitamos a un viaje al encuentro de los verdaderos tesoros de tu mundo financiero. El mundo financiero que solo tú eres capaz de crear y cambiar.
Este viaje tiene una gran joya, la fuente de toda riqueza económica, la persona. Por eso, valoriza tu vida. Ese es el verdadero negocio. El desarrollo tiene que ver con las personas. Los resultados materiales son el producto de esos procesos. Cuando la gente habla de dinero, se centra en la escasez, en los problemas del bolsillo, en la supervivencia y en la abundancia. Se concentran en los resultados financieros. Comprender correctamente tu balance se logra gracias al conocimiento. Y ese conocimiento viene de una fuente. Ser consciente de ello es empezar a descubrir los tesoros que todos debemos cultivar. En los resultados financieros experimentas 3 situaciones frente al dinero. Cáncer financiero, deudas, embargos, faltantes permanentes, finanzas de supervivencia. Siempre estás al borde de la asfixia económica, limitaciones, estrecheces, un bienestar agridulce, gran capital, abundancia, excedentes, inversiones, activos, necesidades económicas satisfechas. La fuente de estas experiencias financieras es la misma para todos los mortales. El mundo invisible de la persona, corazón, mente y espíritu. Aquí encuentras el primer tesoro significativo de nuestro viaje, la mentalidad humana. Todo el desarrollo económico del hombre lo antecede una creencia, un pensamiento, las emociones y el espíritu de las personas. Tu mundo financiero actual es el fruto de esa mentalidad, más tus acciones en interacción con los sistemas económicos vigentes. Eres partícipe creador sin lugar a dudas. Entonces, descubrir esa mentalidad, sus patrones, su arquitectura, su vigencia, sus competencias, su capacidad de generar riqueza, es la gran tarea para comenzar. Sé consciente qué tienes en tu cabeza financieramente hablando. De ahí nace todo. Al encontrar este primer tesoro, tu mentalidad, tu capacidad de generar riqueza, y siendo consciente de cómo están formadas tus finanzas, llegarás al segundo tesoro del viaje, lograr unas finanzas sanas y sostenibles. Es acá donde se encuentra el otro gran tesoro de este viaje a lo verdaderamente esencial: ganarse la vida en aquello que te apasiona. Entonces, luego de descubrir nuestros tesoros y plenos con nuestra existencia, nuestras riquezas se quedarán en nosotros y con alegría, tranquilidad y confianza nos acompañarán la salud, el dinero y el amor. Fundación Conciencia Financiera, llevando la chispa que te despierta y te pone en el camino hacia la construcción de una economía sana y una mentalidad generadora de riqueza con sentido. Somos alquimistas de las finanzas personales. Vamos a la cabeza de la expedición. Estamos enamorados de la auténtica búsqueda de los tesoros financieros. Te invitamos a que caminemos juntos para que encuentres tus tesoros financieros. www.concienciafinanciera.com. Muy bien, entonces, si se dieron cuenta, después de este video, tenemos los 3 tesoros financieros que promovemos de la Fundación Conciencia Financiera, que olvidé mencionarles al principio que tiene como misión fundamental erradicar la pobreza mental en Colombia. Dentro de esos 3 tesoros está precisamente ese elemento que hace parte de nuestra misión, y es el tesoro de la mentalidad económica, es decir, la pobreza, riqueza, es un tema de actitud mental. Y por lo tanto, hay que trabajar en ella para poder cambiar los resultados que tenemos en nuestras finanzas, en nuestra economía. El segundo gran tesoro que hemos descubierto y que estamos ahí planteando es el de las finanzas sanas y sostenibles. Y eso tiene que ver con todo lo que hablamos, todos los que trabajamos en el tema de las finanzas personales, y es no gastar más de lo que nos ingresa. A pesar de saber eso, sabemos que eso no es la realidad, y es lo curioso de esto. Normalmente se gasta más de lo que ingresa porque interviene el factor emocional que hace que vivamos en un mundo más desde el deseo y menos desde la necesidad. Y quiero ahí detenerme un momento para distinguir entre necesidad y deseo. Necesidad es aquello que se puede contar con los dedos de la mano y que son
inherentes, hacen parte interna del ser. Libertad, recreación, paz, justicia, todo lo que tiene que ver con el ser en la parte interna es la necesidad de seguridad. Y deseo es todo lo que es externo al ser. Para ponerles un ejemplo, está el tema del ser humano desde siempre ha necesitado de descansar, dormir, y para ello ha usado y finalmente encontró lo que es la cama. Y para que sea mucho más confortable, el colchón. ¿Qué sucede cuando uno se pierde en el deseo? Cuando ese colchón tiene que ser Reclinomatic, tiene que ser importado, tiene que hacerle masajes, tiene que control remoto para moverse distintas, se inclina en distintos ángulos para que la columna se mejore, yo no sé qué, y al final usted está a las 2 de la mañana mirando el techo, estresado, con los ojos abiertos, diciendo, mañana tengo que pagar la primera cuota de este colchón. Entonces ahí es cuando uno se pierde en el deseo, porque la función por la cual fue hecho el colchón ya ni siquiera la cumple, que es para descansar, porque ahora está estresado para saber cuándo va a pagar por él. Entonces, ese es el segundo elemento, el segundo tesoro, el de gastar más de lo que me ingresa, o sea, tener finanzas sanas y sostenibles, no gastar más de lo que me ingresa. Y el tercero es proyecto de vida, es decir, trabajar en aquello que me apasiona, trabajar en aquello en lo cual yo soy bueno, en lo cual yo tengo mis talentos y los pongo a disposición de servir a mucha gente desde ese lugar. Cuando uno se ubica allí y está en ese lugar que le corresponde, la vida es muy generosa y empieza a hacerlo aún mucho más cuando las personas se deciden a caminar ese camino de explotar sus talentos, porque es allí donde uno encuentra una gran satisfacción, y yo se los puedo decir desde mi testimonio. Para mí todos los días de mi vida, desde hace 12 años que vengo trabajando este tema, para acá, todos los días son viernes para mí. Todos los días son un despertar y un salto de ese colchón, porque lo que hago, lo hago porque lo amo, no porque me toca, no porque tengo que, no, porque quiero hacerlo, porque me encanta hacerlo y porque sé que eso va a beneficiar a más gente, porque es el servir de una manera desinteresada. Y cuando uno lo hace así, el dinero lo acompaña. Siempre el dinero acompaña cuando uno está en el lugar que le corresponde. O si no, pues, y yo se los digo por experiencia, yo estuve en negocios en los que ustedes quieran, estaba en perfumerías, en casinos. Y por supuesto, cuando estaba metido en el tema de casinos, como no era el lugar que me correspondía porque estaba por plata, entonces, claro, cuando uno está por plata, el sistema lo elimina en automático. ¿Qué pasaba? Pues obviamente trabajaba de 10 a 8, 9, 10 de la noche, y después, como los ingresos no se estaban dando como se esperaban, entonces alargamos el tema hasta las 3 de la mañana. Entonces yo dormía 3, 5 horas diarias y trabajaba el triple, y el ingreso no era tan el esperado, hasta que al final casi me enfermo. Eso terminó casi con el matrimonio en ese primer momento, que ahí fueron los principios de la decadencia de mi matrimonio, porque estaba centrado en hacer plata. Y se me olvidó, y se me olvidaron mis talentos y para qué vine al mundo. Y el encontrar uno el lugar que le corresponde está muy alineado con eso, con sus talentos, con mis habilidades, con aquello que yo soy, en lo cual soy bueno. Porque al final todos somos ignorantes. Lo que pasa es que todos ignoramos algo diferente. Entonces, de pronto en lo que yo soy bueno, alguien ignora eso y pues nos podemos complementar, y en eso que el otro es bueno, pues también yo desconozco de eso y me puedo complementar. Por eso es tan importante el otro. Esos son los 3 tesoros. Ahí está la página web www.concisafinanciera.com. Con cualquier duda, inquietud, ahí encuentran el video también de esto que acabamos de presentar. Dentro de una de las investigaciones que venimos haciendo, encontramos que la razón por la cual la gente acumula más de lo que necesita, que era una de las preguntas que hacíamos en la investigación, ¿por qué la gente guarda más de lo que necesita? ¿Cuál es la emoción que hace que una persona guarde para la segunda, tercera, cuarta generación?
Y encontramos que en la mayoría de las respuestas la principal emoción era el temor, el miedo a ese futuro incierto. Y eso hace que la gente al final guarde más de lo que necesita. Una pregunta que ustedes pueden hacerse: ¿cuál es su principal temor frente al dinero? Esta pregunta la hemos hecho a más de 10.000 personas con las que hemos estado haciendo este tipo de conferencias, de talleres, que hemos llegado a nivel empresarial, a nivel personal, en toda Colombia. Incluso ya hemos estado en Miami, mi socio Alberto de Tancur en Miami lo ha dictado y ha tenido un gran éxito y mucha acogida este abordaje del tema de la conciencia financiera. Ante esta pregunta de cuál es su principal temor frente al dinero, digamos que podemos resumirla en tres: en que se me acabe, en no tenerlo y al final en no tener una vejez que cuando esté viejo no sepa qué hacer o depender de otros. Incluso algunos llegan a decir que lo cambien, que el dinero les cambie la vida, los cambie la manera de ser. Frente a esos temas la cuestión es muy sencilla. El no tenerlo, el que se me acabe, ¿es una consecuencia o una causa? Esa es una pregunta que les hago. Normalmente el que se me acabe o el no tenerlo son consecuencia de un elemento fundamental sobre el cual hay que trabajar y es sobre el cual nos debemos enfocar. Y el que se me acabe o no tenerlo es consecuencia de no saberlo administrar. Por lo tanto, lo esencial es cómo lo administro y no enfocarme en generar más ingresos. Primero tengo que ser un buen administrador antes de pedir más plata. Porque si no me concentro en administrar bien lo que me está llegando, sea poco o mucho, no importa que me llegue más, igual lo voy a administrar tal cual. Y si soy un mal administrador, puedo ganarme 20 millones de pesos, igual se me van a ir. Y si gano el mínimo, igual. Entonces, tengo que aprender a administrar lo que me llega antes de empezar a traer más dinero a mi vida. Entonces, entendiendo esto y siendo conscientes de que no estamos solos, de que estamos interconectados, que la quiebra de tuya es mi quiebra, que el divorcio de alguien es mi divorcio, y entendiendo eso, porque si no comprendemos que hacemos parte de un sistema y somos el sistema en sí mismo, vamos a estar viviendo y vamos a estar comprando lo que está sucediendo hoy en la sociedad, y es que todo el mundo vive como en islas independientes. Y entonces preocupados de solamente solventar las necesidades de ellos, de uno mismo y de su familia, y ya con eso creen que han cumplido. Y nos olvidamos del sistema mayor, de la familia universal, de aquellos que están ahí, que de alguna manera impactamos y creemos que no impactamos. Hay veces escucho muchas personas que dicen que el problema es que si yo estoy quebrado es problema mío, y eso no impacta a nadie. Carreta. Si yo estoy mal financieramente y estoy quebrado, pues impacto a mi familia, impacto a mis amigos porque voy a pedirles prestado plata, porque voy a incomodarlos, la gente se va a enterar que estoy mal y que están mis hijos por fuera del colegio porque no estoy pagando las pensiones, y entonces empiezan a generar, empiezo a impactar y a maltratar el sistema de tal manera que la gente empieza si hay posibilidades de que lo ayuden, maravilloso. Si no, empiezan a recibir las consecuencias de no tener ese dinero para cumplir con esas obligaciones y asumir las consecuencias de ello, y es pues que le saquen a su hijo del colegio, a que si usted está pagando arriendo de pronto terminen ya poniéndolo en una aseguradora y poniéndolo ya en situaciones de que si no paga le va a tocar entregar el inmueble, y entonces va a estar sometido. Y lo peor de todo eso es que todo eso lo lleva a pagar interés, o sea, pagar la deuda más intereses, o sea, se le encarece el doble o el triple, porque los costos asociados a ese incumplimiento, a esas moras, son demasiado elevadas. Entonces, lo que hace uno es cavar y cavar un hoyo cada vez más profundo. Entonces, la importancia de entender que no estamos solos, que las decisiones que yo tome, que yo debo ser responsable de esas decisiones y de mi economía, y que para mí, a pesar de si me interesa o no me interesa mucho el dinero, yo soy responsable de tener mis finanzas personales en orden. Esa es una responsabilidad que yo tengo con mi vida, y eso no se puede pasar por alto, y eso lo debo poner en acción día a día. ¿Y eso qué significa? Que no debo gastar más de lo que me ingresa. Esa es una condición sine qua non. Si tengo 10.000 pesos en mi bolsillo y salgo a almorzar
y me gasto 50.000, algo está pasando, porque tenía 10.000, ok, usé la tarjeta de crédito, ahí me perdí. Tengo que aprender a vivir con lo que tengo y ojalá con menos para poder generar un excedente que me permita a futuro pensar en aquello que es la pensión, en aquello que es la jubilación, porque no puedo estar dependiendo del Estado para que me pensione, para que me jubile. Vean, señores, señoras, señoritas, jóvenes que me estén escuchando o que escuchen este video o esta conversación. Yo les aseguro que si dependemos de un sistema pensional, el cual está bastante fracturado, bastante, digamos, con una cantidad de falencias en cuanto al tema de presupuestación para futuro, si vamos a depender de él, vamos a estar en una situación bastante vulnerable. Necesitamos que a partir de ahora mismo empezar a crear todas las acciones que nos lleven a que la pensión sea la que nosotros decidamos tener, no la que el Estado, no la que el Seguro Social, no la que Colpensiones defina que vamos a tener, sino la que definamos nosotros desde las acciones que emprendamos hoy mismo. Entonces los invito que a partir de ahora empecemos a entender y a comprender que no estamos solos, que todo lo que hagamos impacta a otros y que ser conscientes de eso nos va a permitir tener una sociedad distinta, no esta que tenemos donde estamos como de alguna manera como una sociedad, una economía que tiene cáncer financiero. Solamente hay que ver ahorita Grecia, Argentina, ejemplos de países que deben 2 veces el Producto Interno Bruto de su país, es decir, ni vendiendo el país pueden pagar la deuda. ¿Y eso a qué se debe? A miles de muchos factores, pero uno de esos es esa tendencia a gastar más de lo que uno tiene, a endeudarse en la que como tengo acceso al crédito, entonces me endeudo, adquiero unas obligaciones que no puedo cumplir y al final las consecuencias son las que estamos viendo en Grecia, pero que al final nos van a impactar y tenemos que estar preparados. Y todas esas decisiones externas, miren cómo está impactando en la bajada del precio del petróleo y cómo la bajada del precio del petróleo está afectando el tema del despido masivo que se está generando en todas las compañías y cómo eso impacta en el bajo del consumo, el bajo de la economía y se empieza a generar un tema de disminución de las expectativas del crecimiento del país, que estaban en 5, hoy ya van en el 3%. Entonces, qué importante ser conscientes de cómo estamos interconectados con los demás. Aquí les traigo a colación una serie de estadísticas muy sencillas que traje del DANE para que sigamos haciendo conciencia y entendamos un poquito en cuáles son las reglas de juego sobre las cuales nos estamos moviendo en el tema financiero, porque es muy importante conocerlas. Cuando uno las conoce ya puede uno jugar bajo las mismas condiciones. Cuando uno las desconoce, pues simplemente termina siendo víctima de ellas y después no sé qué. Entonces veamos la primera. 89% de la población colombiana gasta más de lo que gana. Les mencionaba las diapositivas anteriores que el tema de tener las finanzas sanas es uno de los tesoros de finanzas sanas y sostenibles. No gastar más de lo que nos ingresa es una condición sine qua non que desde la razón es lo lógico. Y miren lo que está pasando. El 89% de la población colombiana gasta más de lo que gana. Es decir, sabemos qué tenemos que hacer, pero actuamos como si no lo supiéramos. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio y no hacemos ejercicio, dormimos más de la cuenta, comemos, sabemos que tenemos que comer sano y terminamos en huesos de marrano comiéndonos un cerdito, pero esta vez sí no, un gordito que es una delicia, pero esta vez pecamos y mañana sí, cambiamos y nos metemos en dieta. Entonces, sabemos qué tenemos que hacer y actuamos como si no lo supiéramos, es una tendencia. Y es eso lo que tenemos que intervenir, es esa inconsciencia la que tenemos, porque la única forma es desde tomar decisiones conscientes, la única forma de cambiar e intervenir nuestra economía. No hay otra. Si no tomamos decisiones conscientes, vamos a estar sometidos siempre a eso, a aquello que nos domina, a ese mundo, a esa sociedad de consumo que nos invita a tener, a comprar, para hacer. Y nos olvidamos de que primero hay que ser para después tener. Y nos desenfocamos y nos perdemos en la vida. Y miren qué curioso, con esta estadística, ese 11% que ahorra, dicen los expertos, que ese 11% que está ahorrando no está ahorrando lo suficiente. Es decir, gente que tiene por decir algo, un estilo de vida de 5 millones de pesos,
se pensionan y su pensión va a ser de 2 millones de pesos. Es decir, la brecha entre los 3 y los 2, entre los 5 y los 2 millones de pesos, ¿quién la cubre? ¿Qué van a hacer? ¿Van a salir y vender su casa? ¿Van a disminuir sus gastos a 2 millones de pesos? ¿Cómo? Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esos que están ahorrando realmente cuando se pensionen tengan esa brecha cubierta? Y eso es la invitación para que sigamos reflexionando sobre todo esto. Aquí quedan, ojalá que queden más preguntas que respuestas. Una persona dura hoy en un empleo en promedio 5 años y medio. Antes nuestros padres duraban 20, 25 años, toda la vida decían. Hoy en día, hoy en promedio 5 años y medio. Y encontraron un nuevo empleo entre 6 meses y medio a un año. Esto para ponerlo en contexto, si ustedes piden un crédito y una persona pide un crédito sabiendo que dura un crédito de vivienda, lo dan entre 10, 15 años. Y mire qué curioso, el banco le entrega a usted la hipoteca, le entrega su vivienda y le está diciendo, ok, tome su casa, tome su apartamento y me lo devuelve en 5 años y medio porque usted no va a tener cómo pagármelo. A no ser que, ¿qué? ¿Qué es lo que debe hacer esa persona? Sabiendo que va a durar entre 6.5 meses a un año en conseguir un nuevo empleo para que cuando suceda eso no pierda yo el apartamento. ¿Qué debo hacer? 3 cosas. O debo ahorrar, debo permanente, y ese ahorro me permita mantenerme mínimo un año con el ingreso mensual que yo tenía. Es decir, uno debería tener un año de un ingreso, de sus ingresos mensuales ahorrado. Es decir, si ganaba 1 millón de pesos, debe tener uno al final en ahorro líquido, disponible a la vista, 12 millones de pesos. Si usted quiere ser financieramente libre, si estaba ganando 1 millón de pesos, debería tener 12 por 5 años de sus ingresos anuales ahorrados. Es decir, 60 millones de pesos con el mismo ejemplo del millón de pesos mensuales. Entonces, ahí se puede decir que es libre financieramente. Aquí en este caso, que le estoy mencionando, el otro elemento para que el banco de usted no pierda la plata es que usted tenga un plan B, es decir, la posibilidad de tener otro ingreso, que no solamente dependa del empleo que tiene, sino tenga la posibilidad de haber generado un negocio independiente o tenga unas inversiones que les generen los ingresos suficientes para que cubran por lo menos la cuota. Eso son los elementos que les digo, ¿por qué no se hacen estos movimientos? Porque efectivamente estamos demasiado cómodos, estamos en una zona de confort que nos impide movernos, estamos muy contentos, estamos muy cómodos y estamos ahí quietos. Y esa comodidad es el primer síntoma de que ya no estamos creciendo. Tenemos que incomodarnos para que efectivamente volvamos a empezar a crecer y podamos evitar que estas circunstancias nos desborden, pasen por encima de nosotros y después digamos, miércoles perdí la casa, perdí el carro porque lo pedí a crédito también. Y no suceda eso, ni todo lo contrario. Cuando tomamos las medidas preventivas en el momento correcto, pues es mucho más fácil porque todo ese tipo de circunstancias que ya sabemos que van a suceder, que en 5 años y medio en promedio voy a tener, el empleo mío ya no va a ser el mismo, va a cambiar. Entonces necesito tener backups que me permitan soportar esos momentos de receso, de transición laboral, mientras consigo un nuevo empleo, donde yo en mi movimiento, en ese momento, en esas circunstancias, no sea desde la necesidad, sino desde el buscar aquello en lo cual yo quiero emplearme, o ser un empleable, no empleado, sino empleable, es decir, ¿dónde puedo colocar mis talentos? ¿En qué empresa quiero elegir emplearme? ¿O en qué quiero emprender? ¿Qué quiero emprender que me lleve a tener esa libertad financiera o a cumplir esos objetivos, esos sueños que tengo trazados en mi vida? Todo eso que estoy mencionando es consecuencia de que el 95% de la población colombiana es analfabeta financiera. ¿Y qué está haciendo hoy el gobierno? El gobierno hoy está implementando estrategias que llevan a que se implemente y se divulguen el tema de información financiera a través de las entidades financieras. Entonces, educación financiera para todos los beneficiarios del sector financiero. Y lo que enseñan es cómo manejar una tarjeta de crédito, qué hay que hacer con cómo invertir, cuáles son los riesgos, qué es una tasa de interés efectiva anual, qué es una y toda esa información que es valiosa, por supuesto,
ayuda, pero no es completa. Porque ¿qué sacamos con que Bancolombia esté en el Chocó diciéndole a las personas, a los niños, a los jóvenes, que deben abrir una cuenta de ahorros y que la cuenta de ahorros es para esto y que para eso también hay inversiones? Si las personas en ese momento no, las circunstancias de ellos no son esas, de invertir o de tener plata en el banco, ellos necesitan otros elementos que están más asociados a una investigación que se hizo que concluyen que a mayor afecto, menor necesidad de gasto. Si eso es así, que está comprobado y lo valido desde mi experiencia, a mayor afecto, menor necesidad de gasto, lo que debe llegarse a hacer en esas regiones o en esas zonas apartadas del país donde hay tanta pobreza, no es decirle qué hacer con una tarjeta de crédito y cómo manejar una tarjeta de crédito, sino darles afecto, trabajar el afecto, para que desde allí, desde ese trabajo, la persona aumente su seguridad en sí misma y desde esa seguridad en sí misma logre elegir si invierte o no invierte, si abre una cuenta de ahorros o no abre una cuenta de ahorros. Y que no que sea no que se imponga como la única salida el sector financiero. El sector financiero puede ser una herramienta de apalancamiento, siempre y cuando se use conscientemente, y no como un recurso para pagarme gastos innecesarios, no para pagarme carencias afectivas, que muchas veces por mis carencias, por el deseo de reconocimiento, termino yo metido en créditos y para aparentar vivir en un lugar que dice mucho de mí, que al final nadie le importa dónde vivo, pero yo me meto el cuento que ese lugar es donde vive la gente de prestigio. Y me compro un carro que tiene que también reflejar mi prestigio para que la gente crea en mí, a pesar de que yo no honre mi palabra. Y entonces volteamos los valores, nos olvidamos de lo importante, y es de honrar mi palabra, de ser consecuente, de ser coherente con mis valores fundamentales. Y vivimos más afuera, pendiente del qué dirán. Y eso hace que terminemos metidos en una cantidad de problemas financieros que nos llevan ¿a qué? A que hoy la Organización Mundial de la Salud tenga dentro de sus pronósticos, ustedes pueden entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud para corroborar eso que estoy planteando acá. Esto no lo inventé yo. Están pronosticando que en el año 2020 la enfermedad letal de mayor incidencia en el mundo va a ser la EF. Antes de pasar y mostrarles qué es la EF, pregúntense, ¿cuál es esa? ¿Qué significa EF? ¿Qué va a ser la enfermedad letal de mayor incidencia en el mundo? ¿Cuál es? Pregúntense. Es esta, el estrés financiero. Si lo dijeron, los felicito. El que no haya dado no importa. Créanme, una persona que sale de los Andes y no tenga claro que las reglas del juego que están cambiando y esas que estoy presentando, y lleguen a su casa y que vengan a embargarlos, a quitarles el inmueble porque ya no ha cumplido con las cuotas y le van a embargar y los van a sacar y los van a expulsar, se van a morir de un infarto o les va a dar un infarto, porque este tema financiero se somatiza. La gente se enferma, se infarta y se muere por este tema, por no ponerlo sobre la mesa, por no trabajarlo. Estamos en una cultura donde cada vez es menor la tolerancia a la frustración. Nuestros niños, nuestros jóvenes, los jóvenes son cada vez menos, trabajan menos eso, porque todos lo tratamos de los que somos padres, o algunos que somos padres, sabemos qué es eso. Sabemos que es complacer a nuestros hijos y darle aquello que nosotros no tuvimos, y en ese afán y en esas carreras de complacerlos en lo que ellos piden, les evitamos que se frustren, les evitamos que se caigan, les evitamos que tengan un inconveniente en la vida y tratamos de solventarlo todo, y nos estamos olvidando que esa es una herramienta fundamental para el éxito financiero, porque el fracaso tarde o temprano va a llegar. Por lo tanto, el tema no es que no fracase, el tema es que entienda que el fracaso hace parte de nuestra vida y que lo importante no es el fracasar o no, sino el levantarse y continuar y aprender de ese proceso. Pero como el nivel de tolerancia es tan pequeño, lo vemos reflejado en los niveles de suicidio en los jóvenes y en los adolescentes hoy. Hoy una novia le dice al joven que no lo quiere y ya es suficiente para quitarse la vida. Alguien le dice que ya le quitaron la casa y ya puede con eso perfectamente suicidarse porque ¿cómo así como yo voy a irse en un club? ¿Cómo me van a quitar mi casa?
y terminamos tan apegados a las cosas y no generamos y no tenemos la conciencia y no somos capaces de adaptarnos rápidamente al cambio que nos genera esto. Este estrés, ese no aceptar nuestra realidad nos lleva a esto, a situaciones que nos pueden llevar incluso a la muerte. Entonces, o a una enfermedad crónica. Entonces tenemos que poner mucha atención para que este tipo de cosas no nos sucedan. Preguntas. Quiero llevarlas a generar unas preguntas para que ustedes se las vayan haciendo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? ¿1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 30 años? La pregunta no es esta. La pregunta es, ¿cuántos millones han pasado por su bolsillo, por sus bolsos, señoras, señoritas? Señor, ¿cuántos millones han pasado por su bolsillo? No cuántos millones han pasado, sino cuántos de esos millones que han pasado por sus bolsillos, que esta es la pregunta, hoy conserva. Llévense esa pregunta para que, como reflexión, ¿cuánto de los millones, cuánto de lo que hoy viene trabajando, de todos esos años que viene trabajando, cuántos conserva? Y cuando hablo de conserva, ¿cuántos están traducidos en un patrimonio neto, propio, que de lo que tiene menos lo que debe, cuánto es suyo? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos carros? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántas inversiones? ¿Cuánto tiene de todo lo que usted ha trabajado y de todos los millones que ha producido? Llévese esa reflexión. Ustedes conocerán la historia al negro Jeje, no sé si lo conocen, pero el que no lo conozca es primo hermano del mono Jojoy. Y ese personaje es bastante peligroso. Si ese personaje por a veces motivo llegara a nuestras vidas y nos dijera, señores, tienen 1 mes para irse del país o si no quedan amenazados ustedes y sus familias, y nos dan 1 mes para que nos vayamos del país, escúchenme muy bien, tenemos que salir a vender todo lo que tenemos y pagar todo lo que debemos. La pregunta es, ¿nos vamos con efectivo? ¿Nos vamos con efectivo? Si vendo todo lo que tengo y pago todo lo que debo, ¿me voy con efectivo? Ahí estamos trabajando cómo está mi relación de activos y pasivos. Muy bien. ¿De dónde proviene? Otra pregunta. ¿De dónde proviene el 70% de sus ingresos? Pregúntese. ¿De su trabajo? ¿De algún negocio que emprendió? Ok. ¿Qué pasaría? Y por favor permítanme la pregunta. ¿Qué pasaría si la semana entrante, el lunes, ustedes llegan y ya no está el trabajo que ustedes desean? Y desaparece esa fuente de ingresos. ¿Cuánto tiempo pueden vivir sin trabajar, manteniendo el mismo nivel de vida, manteniendo las mismas condiciones, comiendo en los mismos restaurantes, sin salir a trabajar, sin pasar hojas de vida, sin vender nada, sin sacar a los niños del colegio, con el mismo estilo de vida? ¿Cuánto tiempo pueden mantener ese estilo de vida? Si responden, les voy a contar una anécdota. En Alpina, que estuve trabajando y asesorando este tema, el tema de las finanzas personales, estaba allá con las personas, con unos directivos, dictando el taller y gente que ganaba entre 3 y 5 millones de pesos, y les hice esta misma pregunta. Y en esa, cuando formulé la pregunta, un señor soltó la risa, pero una risa nerviosa, y le dije, bueno, quisiera que nos compartiera por qué se ríe. Y él dijo, mire, usted está preguntando de dónde, si el 70% de donde vienen mis ingresos, de un momento a otro desapareciera, ¿cuánto tiempo podría vivir sin esos ingresos, manteniendo el mismo estilo de vida, con las mismas condiciones, sin volver a trabajar, sin pasar horas de vida? Le dije, sí, esa es la pregunta. Y él me dice, lo que demora en salir de aquí a la portería, de aquí del edificio, del trabajo. Y puede causar risa, puede causar nerviosismo, pero la realidad es esa. Hay gente que está al día, hay gente que ya está debiendo la prima del 2016, incluso ya comprometió la del 2017, y claro, la angustia es, ¿qué pasaría si me llegan a sacar? Pues sale, como dice la frase, pago todo lo que debo y los demás que esperen. El tema es, ¿cómo estoy yo manejando eso? Mis ingresos. Porque la única forma para que esto cambie es que yo logre enfocarme en la libertad financiera, en cambiar esa dependencia de mis ingresos, de mi tiempo libre. Y para ello la libertad financiera está definida como, aquí como lo muestro en esta diapositiva, como la IP, que son ingresos pasivos, que es la capacidad que tienen las personas de generar ingresos pasivos.
Es decir, todo aquello, todos esos ingresos que no dependen del intercambio de mi conocimiento ni de mi tiempo. Es decir, rentas, negocios, inversiones, todo aquello donde me llega mensualmente sin necesidad de estar yo disponiendo de mi tiempo y de mi presencia física. Y eso tiene que ser mayor a mis gastos fijos. Si yo tengo, por concepto de rentas, por concepto de negocios, por concepto de inversiones, por concepto de las alternativas y otras fuentes de ingresos donde no depende de mí, si por decir algo, mis gastos fijos son de 5 millones y mis ingresos pasivos son de 5 millones, en ese instante soy libre financieramente, es decir, yo elijo dónde trabajar, no salgo a trabajar porque tengo que pagar el agua, la luz o la pensión de mi hijo, no, elijo dónde trabajar. Es allá donde tenemos que enfocarnos para no depender y no decir que a un año, a 2 meses, a un día estoy de la bancarrota total. Porque si ante la pregunta anterior estoy a un mes, a 6 meses, tengo que cambiar mi estructura financiera de tal manera que todos los activos que tengo, que no son productivos, es decir, que no me generan ingresos, tengo que voltearlos para que me sean activos productivos, que me generen ingresos, porque hoy la tendencia y la definición de riqueza está determinada por la capacidad de generar flujo de caja en mi vida, el cash flow. Esa es la tendencia. Hacia allá debemos llegar. No me sirve de nada que tengas una casa de 2.000 millones de pesos y tu nevera vacía y debiendo 5 o 10 meses de administración. No. Es como yo hago para que lo que tenga me genere un flujo y ese flujo me permita tener el estilo de vida que yo quiero. Y no al revés, lleno de deudas y viendo un estilo de vida ficticio, porque al final, tarde o temprano, eso tiende a reventarse. Cuando uno gasta más de lo que le ingresa, eso tiende a extinguirse, el sistema lo revienta, el sistema lo acaba y uno se vuelve como un tsunami, se lleva a todos los que tiene al lado, no hay distinción alguna. Entonces, ojo, hay que tender a eso, a construir una economía con activos productivos. Pregúntese, ¿qué activos tengo? ¿Qué inversiones tengo? ¿Qué inversiones o qué ingresos tengo que no dependen de mi trabajo físico, mental, ni de tiempo? Y si no los tengo, ¿cómo empiezo desde ya a cambiar esa mentalidad y a emprender cosas, acciones que me lleven a construir una economía mucho más sostenible hacia futuro? Aquí está la construcción de alguna manera de los indicadores de libertad financiera. Dependiente económico, ahí va la línea en punteada, que va desde la dependencia económica hasta ser inversionista, pasando por ser desempleado, autoempleado, empleados, dueño de empresa, inversionista. Todos esos son momentos económicos que viven las personas. Y todos esos momentos se pueden vivir solos, casados, con hijos, sin hijos. Todos esos momentos son determinantes en cómo van a estar mis finanzas y qué impacto va a tener sobre mi economía. Lo importante es ver que en los cuadros amarillos, todos esos está la esclavitud financiera y de los cuadros verdes está la libertad financiera, la independencia. Todo lo que está en amarillo, los cuadros amarillos, las personas están trabajando por dinero. En los cuadros verdes el dinero trabaja para ellos. Y ese es el secreto. Cada momento económico que está expresado en este cuadro tiene una mentalidad económica diferente. El desempleado, el autoempleado, cada uno tiene una forma de pensar y de alguna manera es importante tener claridad que si yo no cambio mi forma de pensar, no puedo pasar al otro cuadrante, porque voy a enredarme, que es lo que pasa normalmente cuando una persona la liquidan desde un empleo después de 20 años, sale con una plata, con unos ahorros de 200, 500 millones de pesos y termina montando un negocio y creyendo que los negocios son de 8 a 5 y se olvida que hay que cambiar la mentalidad, porque hay veces, si usted monta una panadería, tiene que levantarse a las 3 de la mañana para que el pan esté listo a las 5:30, para poder responder a las necesidades de la demanda del consumidor y no a sus necesidades. Entonces, para ello se requiere un cambio de mentalidad. Entonces, dependiente económico, claro, de niños, uno puede ser o de niño o de adulto casando con una persona que tenga mucha plata y uno es dependiente de ella, la esposa o el esposo. Desempleado, ¿cuántos no vivimos de ese? Y hay que entender que ese momento es clave. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que no estoy viendo para poder aprender de ese momento, para poder valorar cuando sea empleado?
Y después de ser empleado, el empleado trabaja para un sistema, el autoempleado sale al sistema en sí mismo, el dueño de empresa es dueño del sistema y el inversionista invierte en un sistema. ¿Qué significa sistema? Es un sistema, es la organización con que yo hago las cosas. Y si yo hablo de organización, estoy hablando de un sistema contable, un sistema mercadeo, un sistema comercial, un sistema de operaciones. Todo eso hace parte de un sistema para que cuando yo diga soy dueño de empresa me pueda ir y la empresa siga funcionando y siga generando ingresos. Pero si yo estoy en una empresa, entre comillas, empresa, y me voy de vacaciones y la empresa deja de vender, eso no tengo empresa, soy todavía autoempleado. Entonces lo que necesito es crear sistemas para que de esa manera me generen ingresos sin necesidad de mi tiempo y de mi conocimiento, porque ya tengo ahí montado un modelo que permite replicarse y generar resultados por sí mismo, teniendo obviamente los gerentes y el talento humano requerido para que eso así sea. Entonces, la invitación es a desaprender todo aquello que creemos que sabemos, que es lo difícil, pero que ya hoy no funciona. Eso es lo más complejo, desaprender aquello y para ello tenemos que romper con esas creencias que nos alejan de la prosperidad. Hay creencias que son empoderantes y hay creencias que son limitantes. Aquí tenemos unos ejemplos del dinero, la raíz de todo mal, la seguridad financiera viene a tener un buen trabajo y sueldo fijo, el mundo de las inversiones es complicado y difícil de entender. Estas creencias son desempoderantes porque me alejan de la riqueza. El dinero, la seguridad, el mundo de las inversiones es complicado. Tenemos que comprenderlas y analizarlas porque lo importante no es que las creencias no son ni buenas ni malas, lo que sí son son facilitadoras o me impiden llegar a un objetivo específico. Revísenla muy bien. Cuando yo pienso que el dinero es la raíz de todo mal, crítico, porque el problema no es el dinero, el problema es quien lo administra. La seguridad financiera viene de tener un buen trabajo y un sueldo fijo, no es cierto. El buen trabajo y el sueldo fijo, lo que yo necesito es un sueldo variable. Si puedo tener un fijo, pero con un variable, puedo sumarle a eso la posibilidad de crecer y aumentar mis posibilidades. El mundo de las inversiones es complicado y difícil de entender. ¿Para quién? Es como decir que el ajedrez es difícil. No. Para mí, Gabriel Talero, el mundo de las inversiones es complicado y difícil de entender. Ah, bueno, ¿qué debo hacer para que deje de ser difícil? Es incomodarme, salirme de la zona de confort y empezar a investigar, empezar a explorar, empezar a asesorarme de los que saben. Y eso implica incomodarse, pero como estamos en la zona de confort, no lo queremos hacer. Aquí tenemos un ejercicio simple de terminar la secuencia hasta la letra Z. Por tema de tiempo les voy a dar la respuesta. Como de la línea horizontal, la arroba está el abecedario y ustedes deben terminar la secuencia. ¿Cómo la respuesta es esta? ¿Por qué es esa la respuesta de terminar la secuencia? Hagan el ejercicio, hagan la reflexión, pero digamos que finalmente la respuesta es esta. Porque arriba están las letras con líneas rectas y abajo las letras con curvas, con líneas curvas. Esto es para simplemente ver cómo pensamos, cómo resolvemos nuestros problemas. Y no hay una sola respuesta correcta, hay varias respuestas, pero lo importante es que para poderlas ver necesitamos estar abiertos a las posibilidades. Y eso del tema financiero está completamente alineado con eso, con las posibilidades que están ahí y que se abren siempre y que están siempre enfrente de nosotros. Lo que tenemos es que estar dispuestos a verlas. La invitación es muy sencilla. Como les decía inicialmente, esto es una conversación de vida. Esto no acaba aquí, esto continuará. Lo más importante es, si quieren comprender, actuemos, arriesguémonos, emprendamos, continuemos haciendo, porque es en la acción que realmente se valían las cosas. A veces nos cuesta el ensayo de error, hay cosas que de pronto desde la experiencia de otros podemos evitar, pero es la acción lo que marca la diferencia. Un solo paso vale más que 1000 pensamientos para actuar. Entonces los invito a que se muevan a la acción y que emprendamos acciones que nos empiecen a mejorar, a llevar a un lugar a donde queremos estar. Y para ello, pues los invito a que elevemos ese nivel de conciencia y cada vez que tomemos decisiones lo hagamos desde ese lugar, de decirnos, esta decisión que voy a tomar me está conduciendo a cumplimiento de mis sueños, de mis propósitos, o me está alejando. ¿Y qué consecuencias o qué impacto va a tener esta decisión en mi vida y en mi entorno personal y familiar y en la sociedad? Señores, muchísimas gracias.
En una próxima ocasión estaremos para profundizar, para responder preguntas. Ahí está la página web www.conciencia financiera para que sigamos en contacto. Y aquí con Andrés Zapata desde la Universidad Santo Tomás, gracias por la oportunidad, por abrir espacios como estos, y pues estaré muy atento a escuchar preguntas a futuro. Nuevamente, que estén muy bien y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, doctor Gabriel, por esta interesante y oportunidad de escuchar esta charla que sin duda nos invita a reflexionar cómo estamos manejando nuestra conciencia financiera. Con esto cerramos la conferencia, charla del día de hoy. Invitarlos, por supuesto, a nuevas charlas que estamos programando al interior de las redes. Recuerden que nos pueden escribir a los mails o puntos de contacto para que podamos inclusive contactarlos con el doctor Gabriel para consultoría o asesoría ya con puntuales o específicas sobre temas de interés. No es más entonces lo que nos convoca el día de hoy. Cerramos deseándoles un buen día y seguiremos en contacto.